Bienvenidas al programa Insurrecciones Quiltras. Estamos comenzando una nueva jornada de reflexión respecto a los principales problemas que hemos estado viviendo desde octubre a la fecha, la pandemia, la insurrección, ¿cierto?, que convocó a una serie de movilizaciones sociales. Pero como hemos conversado también en otros momentos, estas problemáticas se arrastran hace larga data, incluso desde un periodo colonial, podríamos plantear. Para hablar de esto, para hablar de estos temas, eh, para hablar de la profundidad de las problemáticas específicas que nos convocan hoy día, específicamente vinculado a estos conflictos asociados a la pandemia, pero también al proceso de insurrección, hemos invitado a dos miembros y representantes de distintos pueblos. Uno de ellos es el pueblo Diaguita y otro es el pueblo Mapuche. Nos van a acompañar para conversar respecto a la dignidad, respecto a la catástrofe sanitaria. Por una parte, como miembro del pueblo Diaguita, tenemos a Eric Chinga, presidente de la comunidad Diaguita Chinga, vocero de la Red Nacional Diaguita, y Ana Troncoso, miembro del pueblo Mapuche, que también tiene una experiencia y conoce en profundidad lo que concierne al pueblo Mapuche y las luchas que se han dado en este contexto. Pero bueno, estamos comenzando. Estoy con Soledad Martínez, la conductora también de este programa. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Pablo, aquí estamos muy contentas, también muy entusiasmadas de escuchar estos invitadas e invitados. Nos interesa mucho porque hoy día tenemos al pueblo de Aguita con nosotros, representado por Eric, y también tenemos a Ana, que nos va a hablar desde su perspectiva champurria, ¿no es cierto?, desde su perspectiva mapuche. Así que yo estoy entusiasmada, contenta, y les doy la bienvenida también a nuestro invitado y a nuestra invitada. Fotem meu tapel, filhos das folhas, hijos de las hojas. Así es, sí, damos la bienvenida entonces a Eric, damos bienvenida también a Ana Troncoso. ¿Cómo están, Eric? ¿Cómo está Ana? Bueno, quiero saludar a todos ustedes, gracias por la invitación. Como estaba conversando, bueno, Pablo lo conocimos en Coyapó. Bueno, esperar que esta conversación clarifique algunas cosas desde el punto de vista de nuestro pueblo, qué estamos haciendo y qué es lo que queremos también. Sí, está abierta la conversación. Mari Compuche, Ana Troncoso Piñante Inche, Tañetugún Victoria Guarriameo, Mulen Fau. Bueno, saludarlos a todos y agradeciendo también la invitación que nos han hecho. Esperamos ser un aporte y que esto nos nutra a todos. Por supuesto. El diálogo entre todos yo creo que es fundamental para primero ver cuál es el problema que nos convoca desde distintas perspectivas, de distintas visiones, de distintas naciones, y a su vez cuáles son las alternativas que se podrían ir construyendo desde las distintas perspectivas. Así que muy bienvenida Ana y muy bienvenido Eric también. Para comenzar entonces, para iniciar este diálogo, yo solamente me gustaría repasar, pero muy breve, de manera muy sintética. Ustedes verán si toman o no lo que planteo. Pero las problemáticas que hemos estado viviendo son de una magnitud increíble. Si nos remontamos a octubre, hay una serie de demandas que cruzan a distintos pueblos y una serie también de personas que han sido afectadas por la violencia del Estado en ese contexto. Fabiola Campillay fue es una hermana diaguita que sufrió la violencia por parte del Estado a través de las fuerzas policiales y aún no se han formalizado a quienes son o serían responsables. Hay circulando videos al respecto. Hay un pequeño punto. Respecto al pueblo mapuche, hay una serie también de problemáticas que se han ido viviendo. Hoy en día hay una serie de comunicados también que han salido en medios de comunicación pidiendo la liberación de todo preso político mapuche. Por ejemplo, hay huelgas de hambre que están viviéndose hoy en día. En el Valle del Huasco,
comunidades diaguitas están muy preocupadas porque la activación minera ha significado que pasen, transiten por ahí, por lugares que son altamente delicados respecto a la posible arribo de la enfermedad al lugar, dado que hay un sistema de salud bien precario. En términos, no hay grandes hospitales ni nada por el estilo. Sin embargo, las mineras con gente van transitando por lugares que no debieran estar transitando, poniendo en riesgo la salud y vida de las personas. Situaciones y comunidades que son altamente frágiles por el contexto que estoy comentando. Entonces, las problemáticas que estamos viviendo podríamos situarla con el foco de hoy en día, pero también sabemos que son mucho más allá, mucho más grandes. Quería comenzar con eso, porque me estaba dando vueltas esas noticias que estuve viendo este último tiempo, pero me gustaría escuchar también a las y los invitados respecto a lo que están observando hoy en día, respecto a estos temas que yo planteo, o bien otros que quisieran ir escuchando. Eric, no sé, ¿qué podría plantear? Bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible, entendiendo por los tiempos. Bueno, lo de Fabiola Campillay, para poder responderte, nosotros como Red Nacional hemos ido asistiéndola, incluso nos juntamos en el verano con la familia, hice una ceremonia fuera del hospital donde ella estaba en ese momento. Mira, yo creo que todas estas cosas que tú mencionaste, Pablo, nosotros hemos estado en conversaciones con distintos dirigentes. Yo creo que es producto ya de un Estado que está desgastado, un Estado que sigue manteniendo como política la explotación de todo lo que son los recursos y han invadido los territorios. En el caso nuestro, el pueblo de Guita, que ha sido bastante afectado por la extracción indiscriminada de la minería, tanto en los valles de Copayapo, el Valle de Copiapó, Huasco, como tú lo mencionaste, y no solamente la región de Atacama, la cuarta región también está siendo invadida en el Valle de Choapa, y estamos nosotros también en una pelea, podríamos decir, en el sector de Quintay, que es la quinta, que quieren invadir un sector donde se han encontrado restos propios de nuestro pueblo, como Molle y Aguita. Entonces, es una conducta reiterativa del sistema neoliberal, de invadir territorio, y aparte de invadir el territorio, dejan un basural. Nosotros tenemos cerca de 300 relaves en la región de Atacama. O sea, son productos que están ahí que simplemente van a durar eternamente. Entonces es una lucha. Entonces nosotros como pueblo de Aguita hemos ido generando una orgánica que nos puede, digamos, parar frente a un Estado totalmente colonialista. Y eso, también hemos estado en cierta medida siendo divididos por el propio Estado. Yo creo que le pasa al pueblo mapuche. Y es por eso que yo me presenté como vocero de la Red Nacional, que es uno de los órganos que existe dentro del pueblo de Aguita. El pueblo de Aguita también está dividido por varias organizaciones nacionales. La Red Nacional es una de las más fuertes que hay, que consigue una mayor cantidad de organizaciones a nivel nacional. Y eso no nos ha podido pararnos desde Caldera, que es nuestro territorio ancestral, hasta el río Mapocho hoy en día, que hemos generado incluso comunidades en el río Santiago. Entonces hemos ido generando este tipo de territorio, hemos ido levantando una estructura nacional, y hemos ido, en cierta medida, hoy día estamos trabajando para la construcción de la nación de Aguita, que nos ha costado un mundo, fruto de este Estado patriarcal, en cierta medida, un Estado que en cierta medida tiene una visión distinta a la relación con el entorno. Y es un Estado que lamentablemente no entiende de que tiene que haber una relación, que nosotros somos parte de esto. Y bueno, eso, yo no quiero profundizar más a los tiempos. Ana, cuéntanos desde tu perspectiva. Sí, nosotros
nos desenvolvemos también y estábamos recordando una de los últimos tragún que se hicieron por acá en el sector de Tolhuaca, camino hacia Curacautín. Fuimos invitados a un tragún, un guillatún, donde se estaba hablando distintos temas. Y dentro de esta organización que surge desde las comunidades como casi intrínsecamente, siempre se ha hablado de este tema, como coincido con el Damián, de un Estado paternalista que ha reducido históricamente nuestro origen, nuestros territorios. No olvidemos que esto nace de la ideología del progreso allá en el siglo XIX, con el boom del darwinismo social, ¿cierto? De hablar de la inferioridad, de la barbarie, y también coincide con las expansiones territoriales del Estado chileno y argentino, quienes recién allá en el 1915 se crea, por ejemplo, el departamento de Temuco. Todavía no existían las provincias ni de Malleco ni de Cautín como tales, entonces tenemos que tener consideración en que esto es un tema que también se asocia a las ideologías y a las mentalidades, como este constructo social de por ejemplo, que en este tiempo se escribía en Las últimas familias araucanas, de Tomás Guevara, o sea, siempre hablando de reducir a los pueblos originarios a una idea solamente. Entonces, este origen que nosotros hablamos del problema o de cómo se está viviendo tiene muchas aristas, porque también dentro de las comunidades hay muchas diferencias. Hay personas hay comunidades que sí tienen cooperación mutua, pero también hay otros que están muy abandonados por el Estado, sobre todo en este tema de salud. Creo que hemos hablado de invasión, usurpación de territorio, ¿no es cierto? Hemos hablado de la carga colonial del Estado y el reconocimiento de las naciones. Capaz que en el segundo bloque vamos a poder profundizar un poco en eso. Un país multicultural como el nuestro tiene el desafío de al menos resguardar los derechos de esas múltiples culturas que lo componen. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Bien, y regresamos entonces a la sección Mundo Local, luego de este gran tema que acabamos de escuchar. Y bueno, en este segundo bloque, en este segundo momento de conversación, vamos a poder profundizar quizás respecto a lo que ya se ha insinuado en el primero, ¿cierto? Hay una pregunta que atraviesa y que ha atravesado todos los programas previos y que a su vez inspira este programa Insurrecciones Quiltras respecto a cuál es el origen del problema. No es necesario responderlo literal, ¿cierto? Pero básicamente, ¿cuál es el origen o la causa o dónde estaría uno de los puntos más fuertes que han incidido en lo que hemos llamado como estallido social, pero que también es polémica cómo se le llama, si es estallido social o no? Y los alcances también, cómo observan nuestra invitada y nuestro invitado los alcances de lo que está ocurriendo respecto a la pandemia. ¿Esto es algo nuevo, no es nuevo? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la percepción en este caso de Ana respecto, por ejemplo, a el origen del problema que hemos estado insinuando? Sí, bien, como les decía hace un rato, retomando un poco, no es un tema que venga de ahora, ¿cierto? Yo creo que todos coincidimos en eso. Hay distintas falencias que nuestra mal llamada sociedad en democracia ha ido como escondiendo bajo la alfombra, ¿cierto? Y a nosotros como pueblo, como sociedad también nos afectan actualmente. No por nada con el estallido social nacen distintas oportunidades dentro de las mismas personas. No se niega el tener un origen indígena, ¿cierto? Hoy día ya es un motivo de orgullo. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, la gente ocultaba su apellido, solamente decía su nombre, trataba de ocultar esto, ¿cierto? Y esto tiene que ver con un tema identitario también, que estos temas ya se están hablando más. Y no por nada la Buenufoye está presente en las distintas manifestaciones, incluso antes de octubre.
con el movimiento feminista, que fue el paro de marzo, abril, después el movimiento de los profes, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de poder ir a la marcha en Valparaíso y muchos colores y alusiones a nuestros pueblos también, no solo el pueblo mapuche. Entonces, creo que más allá del origen de cómo surge, también es una oportunidad para cambiar, ¿cierto? Hoy día, en plena pandemia, estamos hablando o consultando cómo los pueblos originarios pasaron por estas situaciones antes, ¿cierto? Pandemias, enfermedades graves, y tratando de buscar soluciones en esto ancestral que se dice comúnmente, ¿cierto? Tomar estos saberes en consideración es todo un tema, porque desde, por ejemplo, la medicina, quienes más avances han hecho en relación a dialogar la visión de los pueblos originarios y la medicina occidental han sido los mismos profesionales que son de las comunidades. Personas que les ha costado mucho llegar a terminar una carrera universitaria, porque, digámoslo, la segregación existe, o sea, hay facilidades, muchos dirán eso, de este modo paternalista del Estado, pero también hay una dificultad, principalmente cultural, que no es fácil adecuarse de una vida en el campo a vivir un ritmo rápido en la ciudad. También existe un tema de conectividad y que igual la gente que está más en las ciudades puede vivir más este movimiento social, pero la gente que está en los campos o que es de edad más avanzada pierde un poco el acceso a esto. Entonces vuelve a sus formas originarias de comunicación, de vida en comunidad, de ayudarse con el vecino y tantas otras, ¿cierto? Que yo creo que hoy día se han visto más reflejadas con el cooperarse, el pedir que alguien me haga un encargo, cosas tan sencillas como esas, hoy día están siendo más vistas. Sí, efectivamente nos hemos dado cuenta que los pueblos originarios, no sé si es la mejor nominación, ahí igual yo creo que hay que entrar en diálogo, ¿no? Pueblos originarios nos han vuelto a costumbres y a formas, a prácticas que son bastante subversivas en relación a cómo el Estado colonial, ¿no es cierto?, nos ha enseñado que tenemos que funcionar, neoliberal, capitalista. Vamos a conversar con Eric ahora respecto de cómo él ve esta pregunta que plantea Pablo. Nosotros acuñamos un término en el pueblo que es la descolonizar un poco el pensamiento, que es la forma un poco de ver en general lo que está pasando. Nosotros fuimos reconocidos tardíamente en el año 2006 por una serie de normas administrativas. Y nosotros entendemos de que los pueblos indígenas tienen una visión distinta y que faltaba, digamos, un poco entrelazarnos junto con el pueblo chileno, decirlo, en muchos aspectos. Eso lo vimos con Pablo cuando estuvo en Coyhaique, de cuando hablamos de descolonizarnos un poco, tomar decisiones que este sistema neoliberal es un sistema totalmente individualista, contraproducente contra la forma como nosotros trabajamos, que son de forma comunitaria. Y es por eso que nosotros hoy en día estamos entendiendo que el estallido social produjo un revésón en las bases de un sistema que yo insisto que no está dando la efectividad que ellos habían planteado en un principio sobre la famosa política del chorreo, que era una mentira, y que este gobierno ha tratado de profundizarlo. Entonces se contrapone a una necesidad que el chileno común o el mestizo, por decir, anda buscando la necesidad de poder conectarse y de poder estar viendo cómo se está destruyendo esta sociedad, y muchos no entienden por qué. Y el por qué, yo sigo insistiendo, porque hay un alejamiento y un respeto al medio que los rodea. Yo podía mencionar un sinnúmero de cosas que uno ve como urbano, porque yo soy urbano y no soy rural, pero también junto con gente que es rural, uno de los valores y los principios que tenemos. Y en base a eso, nosotros como pueblo dieguita, que hemos ido creciendo, digamos, de un cero que nos tenían, que como dice la hermana mapuche,
que también en los libros hablan del pueblo de Aguita, no del presente, que nos ha costado mucho. Nosotros hemos ido logrando avanzar, o sea, de que hoy en día, de cero del año 2006 a tener más de cerca de 150.000 personas que adhieren a esta forma de ver la vida. Nosotros creemos que el estudio social marca un presente, y que es remover un poco el sistema neoliberal y el sistema capitalista impuesto. Y sobre esa base nosotros decimos que los indígenas, o los originarios, tenemos la posibilidad incluso de hacer gobernanza en este territorio. Nosotros no estamos alejados de plantear, incluso estamos viendo la posibilidad de entrar a competir espacios, si es necesario. Nosotros estamos en este momento en una pelea que a nosotros se nos incluya dentro del territorio histórico. Nosotros fuimos reconocidos en territorio. Por lo menos el pueblo mapuche tiene un avance y ha mantenido sus territorios y sus luchas. Nosotros estamos en una pelea de que primero se nos reconozca como un territorio, para poder decirle nosotros estamos acá, el pueblo de Aguita, y que es eso incluso una posibilidad de gobernanza, de gobernar este territorio. O sea, aquí el pueblo chileno ha destrozado este territorio. O sea, yo tengo que decir, o sea, el gobierno, no hablemos de los chilenos, sino que las autoridades que lo han, en cierta medida, han hecho un destrozo de un territorio al cual nosotros siempre hemos tratado. Entendemos que esta tierra, nuestra madre, nuestra pacha, nos da de comer, no han destruido nuestras aguas, no han destruido nuestro medio ambiente, no han destruido nuestros valores. Hay una falta de respeto a nuestros ancianos, a nuestros puchuscos, no se les entrega. Entonces hay una serie de cosas que ya nosotros también, igual que ustedes, nos cansamos, y también estamos siendo parte de esto. Así que, bueno, estamos por también ayudar a derrumbar este sistema y poder sentarlo en un gran consejo, ojalá en un futuro, que se llama Nueva Constitución Política para Chile, a través de una asamblea constituyente soberana, popular, originaria, dispuesto como red nacional y como pueblo de Aguita en este gran consejo, y podamos definir cómo vamos a convivir en un Estado plurinacional. Eso nosotros lo tenemos en nuestros acuerdos que hemos tenido a nivel nacional como pueblo de Aguita, que nosotros vamos a luchar por un Estado plurinacional y de una ciudad del buen vivir que planteó en un momento el territorio boliviano, y lo vamos a hacer. Yo he conversado con Lonco, un mapuche, incluso cuando nos sentamos en el año 2015 en San Esteban, el famoso, a crear este ministerio que teníamos nuestras dudas, y donde lo que muy bien dijo aquí recién la hermana Soledad, definir un poco el concepto indígena originario, donde se formó incluso una discusión bastante fuerte en ese momento, y al final los loncos venían con una idea de instalar el tema originario. Nosotros dijimos que era peligroso porque el término originario te permite, es más general ese término, y en términos jurídicos nos complicaba, entiendo que para nosotros era mejor el término originario, pero terminamos en un ministerio indígena. Entonces, todos esos conceptos hemos tenido que ir avanzando, y no hemos sido parte como pueblo de Aguita. Nosotros hemos sido parte, y como digo, hemos ido creciendo. Así que el llamado, yo por eso agradezco esta invitación al territorio mapuche, y yo sé que ellos están en la pelea. Nosotros, nuestra gran solidaridad a la lucha que tienen ellos de recuperación de su territorio, y aquí yo el llamado que hago es a la unidad de los pueblos indígenas en Chile. Dejemos las cosas más chicas para después y nos concentremos en este gran consejo, que es un gran consejo para generar una nueva constitución que nos pueda llevar a un Estado plurinacional, respetando todas nuestras cosmovisiones, y podamos trabajar de una forma de una ciudad más intercultural. Bueno, y que podamos vivir, si aquí estamos todos, incluso hasta casados con algunos. Yo tengo una nieta que viene de una ascendencia coya, tenemos, o sea, hay de todo acá, ¿ya? Entonces, ese es el llamado es a poder trabajar en eso, y que los que están gobernando ahora se vayan. Definitivamente no han sabido hacer la pega. Tenemos, imagínense, poner en contexto algo,
no me quiero alargar mucho, lo que pasó anteayer con esta discusión maratónica de poder sacar dinero de estas AFP, teniendo que es plata de todo, yo lo encontré una lecera y siguen defendiendo algo que es indefendible a esta altura, y lo único que están haciendo es que el pueblo se vuelva a rebelar, se vuelva a esta insurrección que hablamos nosotros. Yo creo que es hora de que se corten. ¿Por qué no toman sus cosas y se van para sus casas y nos dejan a nosotros? Nosotros teníamos una propuesta incluso económica con respecto a la famosa economía indígena, que se hablaba muy antiguamente de los trueques, que es la economía circular que se ha planteado mucho ese concepto últimamente. Tenemos propuestas claras para el territorio chileno. Y eso es importante, como conversábamos hace mucho tiempo, que a nosotros nos tienen como el campesinado, el que no sabe. No, nosotros tenemos propuestas claras. ¿Qué es lo que queremos como Estado, como territorio? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Cuál es nuestra propuesta desde el punto de vista económico de llevar adelante todas las políticas públicas? Tenemos propuestas. Tenemos un equipo, formamos un centro de estudios Diaguita que nos permita ir visualizando nuestra visión. Así que eso, yo agradezco realmente la invitación. Yo después de haberme extendido, pero estos espacios para de Diaguita son bastante importantes. Nosotros tenemos mucho que entregar a esta sociedad porque hablamos ya, estamos mestizados, estamos todos conviviendo en un mismo territorio. Ahora tiene que haber el mismo respeto entre todos. Y insisto, yo un gran abrazo a todo el pueblo mapuche que ha luchado, y en cierta medida ellos han llevado la lucha de los otros pueblos, y también un abrazo al pueblo chango, que está en el proceso de que se reconozca como pueblo dentro de mucha tradición, y los Shelman, que hay una discusión académica bastante fuerte con respecto a ellos. Entonces, un abrazo a todos y agradeciendo nuevamente la invitación. Tenemos aquí un acuerdo o algunos elementos que podríamos rescatar. El tema de la nación, que a mí me parece súper importante, y de lo plurinacional. Cuando nos sentamos entre naciones a discutir por ejemplo, una nueva constitución, estamos en cierta igualdad de condiciones. No son pueblos anexos a un Estado, sino que son naciones que se encuentran y conversan. Eso a mí me parece muy interesante. Muy bien, y regresamos a este último momento, a este último espacio de catarsis saludable. Catarsis saludable en Insurrecciones Quiltras trata de básicamente poder aproximarnos, poder dar una respuesta respecto a cuál podría ser alguna de las alternativas para acercarnos a soluciones respecto a lo que estamos viviendo. Ya Eric algo comentaba respecto a lo que ha hecho nuestra Red Nacional Diaguita, pero a su vez, para profundizar en esto, ¿cuáles creen ustedes en este espacio de catarsis saludable donde planteamos nuestras ideas de lo que venga a la cabeza? ¿Cuáles podrían ser las alternativas posibles para abordar, solucionar los problemas que estamos viviendo hoy en día? Sí, es un tema, es un desafío grande el como poner ya soluciones concretas a este problema de esta sociedad enferma, decimos nosotros, cuando lo conversamos. Hoy día, quienes manejan el conocimiento ancestral, por ejemplo, también es la población de riesgo. La población más afectada que podemos decir nosotros con el virus, enfermos crónicos, ¿cierto? A pesar de que la gente tenga una vida rural, como decía el Lamien, no siempre está asociado a una buena calidad de vida. Son personas que han trabajado con trabajos duros, trabajos pesados. Yo lo veo ahí mismo en la comunidad, con los abuelos de algunos estudiantes, ¿cierto? También este tema, el presentar la propuesta es bastante difícil, pero se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿cierto? Históricamente se ha luchado por proteger la vida y la naturaleza. Tenemos casos más actuales, por ejemplo, la Machi Francisco Alinconao, el Alberto Curamil, que han denunciado estos hechos y que
también han sido perseguidos. Entonces, se han presentado propuestas y la pandemia nos ha puesto aún más en jaque hoy en día cómo nosotros estamos viendo nuestros recursos naturales. El neoliberalismo nos ha hecho creer que son inagotables y toda esta pandemia está dando la razón a nuestros pueblos, a que sin un Cumen la vida en armonía no existe. Sin un Cumen no podemos coexistir. Hoy en la UEN hay que salir a buscarlo lejos, me decía un chachay machi de Trus hace un tiempo. Entonces, tenemos que tener en consideración estos temas y, como decía en la mía hace un rato, debemos desintoxicarnos de esto malo, priorizar lo humano por sobre lo económico, ¿cierto? De mirarnos, de conversarlo. Una de las propuestas, yo creo que más clara y más contundente, es validar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y también los escaños, ¿cierto? Porque desde la política centralista, nosotros decimos, allá se está cortando el queque, por así decirlo. Nosotros estamos haciendo lo nuestro en nuestro espacio, pero también hay que sentarse a la mesa, como se dice. Y creo que dentro de estas propuestas es hacernos cargo de nuestro cotidiano, ¿cierto? En cada uno de nuestros espacios, no sé, ustedes en su espacio, aunque estén trabajando, ¿cierto? Siempre generando estas reflexiones que yo creo que es lo que nos va a permitir nutrirnos y sacar cuentas alegres finalmente, porque hoy día estamos en un momento complejo, no solo desde la pandemia, sino que también de nuestros recursos, que son los que nos permiten a nosotros vivir. El respeto con esta naturaleza que se está perdiendo, la explotación de pinos, son territorios históricamente vulnerados por el Estado. Entonces, nuestras propuestas en sí tienen que ir dirigidas hacia ir generando espacio y también al reconocimiento constitucional. En todos nuestros programas hemos llegado más o menos al mismo punto, ¿no? Un punto institucional y también hay una utopía que se menciona. Eric, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Mira, cuando yo hablé de descolonizar el pensamiento o la forma de actuar, nosotros también cuestionamos las instituciones que se crearon hace 200 años. O sea, hablamos del Congreso y hablamos de los instrumentos cómo se ha llevado adelante estos temas. O sea, la hermana hablaba de los escaños reservados. Nosotros tenemos una discusión con el pueblo mapuche súper fuerte con respecto a la representación en los escaños reservados, con respecto al proceso constituyente. Hay sectores del pueblo mapuche que están planteando que ellos tienen que tener un 80% de representatividad. Entonces, yo se lo digo a la hermana porque esto nos lleva a una discusión interna entre los pueblos indígenas y el pueblo chileno. Entonces hay que tener mucho cuidado con plantear desde el punto de vista de la institucionalidad vigente. Por eso que yo hablo de este gran consejo que tenemos que tener la cabeza de nosotros como pueblo, de ir redefiniendo qué entendemos por este cambio de territorio. Así como el pueblo mapuche, el pueblo Diegui también está dividido, los hermanos del pueblo Aymara, el pueblo Licalantay, que es un pueblo también, podríamos ser un poco más pequeño en número, también están divididos. Los Coyacan en la Comuna Merced. Nos genera mucho ruido y esto, la clase dominante, que son los partidos políticos de esta república, entran en cierta medida a dividir las propuestas dentro de nuestro propio pueblo. Y lo hemos visto en más de una oportunidad. Yo se lo digo porque yo vengo del mundo político. Entonces, en eso hay que tener mucho cautela cuando hablamos nosotros de ir a ver el tema de las representatividades. Nosotros sacamos un documento hace unos meses atrás de que hablamos de que, por lo menos para el pueblo de Iquitos, lo primero que teníamos que resolver para dar soluciones concretas era tener participación y representación en el territorio chileno, entendiendo que íbamos a usar las herramientas que nosotros estamos practicando para poder avanzar.
Cuando hablamos nosotros de participar en no restarnos de estos procesos, entendiendo de que son herramientas totalmente colonialistas, pero también entender de que también la representación es importante, pero cuestionando de que nosotros lo que vemos es un cambio completo, porque cuando se crea la República Chilena no somos considerados los indígenas, entendamos eso, y nunca hemos, todas las constituciones que han ejercido acá en Chile, la única vez que se ha mencionado a los indios, entre comillas, porque se nos nombra indios, si no me equivoco, ella es profesora de historia, me parece que el año 1824, en donde se menciona a los pueblos a los indios en Chile. La única constitución que ha pasado, y eso que los que han estudiado esto, o sea, es una aberración desde el punto de vista de la participación o de poder incluir a todo el pueblo chileno. Entonces, estamos en un proceso, por eso que hablaba yo, que yo estoy de acuerdo en entrar a hacer un cambio a la Constitución y que estoy de acuerdo con la Constitución constitucional, pero para eso nosotros también tenemos que llegar bien parados, o sea, como pueblo. Y por eso es que nosotros estamos tratando de apurar, tal como se dice en el caso del pueblo de Ita, de poder crear, yo no sé si vamos a lograr crear una nación, ya sería como, pero sí habemos dirigentes que estamos luchando para que eso se pueda generar, porque sería sentarme junto con la nación chilena a resolver estos temas, que es más que nada que respeten, pues yo no sé si es que después del cambio constitucional va a haber o sea, seguir respetando, ¿no?, nuestra forma de mirar la vida, porque aquí ha habido lo que hablábamos nosotros de un secretismo cultural fuertísimo frente a los pueblos y que han opacado en cierta medida nuestra forma de ver. Yo vengo de una zona urbana y para mí ha sido re difícil poder traspasar en cierta medida todo nuestro conocimiento con nuestros valores a nuestros hijos, fruto de que estamos insertos en una sociedad que, como dijo efectivamente la hermana, ya estamos también metidos en esto que es la corrupción, no sé si la corrupción, pero manchado con todo esto que está pasando. Entonces igual es difícil, y es difícil también explicarlo, porque a veces esto tiende como a tocar sensibilidades. Y se lo digo porque nosotros estamos también planteando la no religiosidad católica dentro del pueblo de Dios. O sea, si vamos a hacer un cambio de paradigma, hagámosla de verdad, no a la medida de cada uno y que no, es que yo estoy de bien acá. O sea, nosotros no estamos por ese lado y la red, no, y luego yo voy a hacer una discusión fuertísima porque nuestras celebraciones de la Convención de Ita se enmarcan en las celebridades religiosas católicas. O sea, Cruz de Mayo, la fiesta de la Candelaria, Andacoyo, o sea, podía nombrar, todas se embarcan en esa religiosidad, incluso lo que conversábamos con Paco Beapó, incluso el año nuevo indígena, que nosotros le llamamos nuevo ciclo, se enmarcan cerca de San Juan. La Navidad se acerca cerca al 21 de diciembre, que es el cambio de estación que tenemos nosotros. O sea, hay una serie de cosas que hay mucho que caminar. Y no creo que lo hagamos nosotros, yo creo que lo van a hacer las generaciones posteriores, pero yo tengo que decirlo acá en el territorio, si están allá en Concepción, y es necesario que entiendan de que hay dirigentes que estamos trabajando para un nuevo cambio, y se llama descolonizar la forma de pensar y de actuar frente a este sistema capitalista. E incluso nosotros podríamos decir que somos bastante revolucionarios por pensar, pero yo creo que el estallido social nos dijo que la gente no está tan lejano de lo que se está pidiendo. Aquí se quieren derrumbar las instituciones que nosotros pensamos durante muchos años que eran normales, y no eran normales, no pueden ser normales. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra forma de pensar, mi pensamiento personal. Yo soy vocero nacional, me puedo estar en muchas instancias, he estado sentado en la Cámara de Diputados, he visto la vanidad excesiva que hay en ese Congreso, y eso no puede ser. Yo creo que nosotros estamos dispuestos a dar este cambio. Capaz que si esto sigue, si le metamos más manos a las plata de la FP, van a empezar a aparecer dirigentes muertos. Y lamentablemente, pero la lucha es así. Por eso es que yo saludo al pueblo mapuche, porque han mantenido la lucha. Han perdido mucha gente de ellos, tienen muchos presos políticos,
Y ojalá que nosotros como pueblo de Ita podamos también organizar a nuestra gente que genere la contraparte de la lucha en este otro sector que es el norte de Chile. Conjuntamente con el pueblo mapuche creo que podemos lograr avanzar en este cambio. Así que yo le doy un jayaya a todos ustedes y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a Ana, gracias a Eric por sus palabras. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, de que la política institucional debe ser transformada para que sirva a las voces de las personas y no al revés como ha sido hasta ahora. Y en eso estamos, ¿no es cierto? Estamos tratando de armar conversaciones entre insurrecciones. Ustedes son insurrecciones de naciones hermanas, ¿no es cierto?, que queremos escuchar, y estamos tratando de armar estas conversaciones de insurrecciones precisamente para saber cómo la institucionalidad que tenemos hoy día se puede transformar para que estas insurrecciones se vuelvan carne, se vuelvan una realidad y podamos conversar de una manera más justa y más igualitaria. Muchas gracias y les agradecemos mucho y esperamos seguir conectados y conectadas con ustedes, volvernos a escuchar y volver a conversar. Pablo, ¿qué opinas tú? Claro, comparto la idea, la percepción. Bueno, yo conozco a mi pueblo y también he ido conociendo cada vez un poquito más al pueblo mapuche, y creo que es sumamente importante estos diálogos entre dos pueblos. Yo recuerdo por ahí cómo en momentos claves de la historia, incluso antes de la historia chilena, cómo el pueblo de Yaguita y el pueblo mapuche se articularon para afrontar grandes situaciones muy graves y pudieron afrontarlas de manera victoriosa. Creo que en este instante es un momento clave de diálogo. Ya lo han planteado cuáles pueden ser las vías y no voy a seguir en ello, sino que me quedo con las palabras que ya han planteado. Les agradezco mucho su participación. Sin duda que esto puede ser un espacio de diálogo a continuar. Vamos a ver las formas y modalidades de cómo podamos seguir trabajando o articulados. Así que nada, muchas gracias a Ana Troncoso y a Eric Tinga, por una parte del pueblo mapuche, por otra parte del pueblo de Yaquita. Creo que es algo muy, muy bonito, muy potente también. Y para ir cerrando ya el programa de hoy, los quiero dejar con un tema, con una canción que dice: no sé si llegué del cielo o de debajo de la tierra, tampoco supe cómo me metieron en su guerra. Pueden darme lo que quieran a cambio de mi verdad, violenta es la mentira y que roben mi identidad. Los miserables, el origen de la violencia. Chao, chao, y nos encontramos en un próximo programa de Insurrecciones Quiltras.